Francisco Garrido es el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, ¿qué tal? Saludos al equipo y a toda la audiencia. Bueno, hay un cese de actividades en la Universidad Nacional. Sí. Hoy hay paro nacional, tanto de docentes como de no docentes, en todas las universidades nacionales del país. Nosotros estamos reclamando que el gobierno cumpla de una vez por todas la ley de financiamiento universitario y en particular una medida cautelar que está firme, que obliga al gobierno a cumplir dos de los artículos en lo inmediato de la ley, que son el artículo número 5 y número 6 de la ley, que hablan sobre la actualización salarial, el artículo 5, y la actualización de las becas estudiantiles, el artículo 6. El gobierno está obligado a cumplirlo, la medida cautelar está firme, luego un fallo de la Corte Suprema de Justicia de fines de junio, o sea, esto llevamos más de un mes de esta situación, y lamentablemente tenemos que volver a realizar medidas de fuerza porque el gobierno se mantiene al margen de la ley. Nosotros decimos que está en desacato y bueno, lamentablemente tenemos que realizar medidas de fuerza para seguir reclamando que esto se cumpla. Claro, porque hubo todo tipo de compromisos también, pero cuando hemos hablado con gente recientemente de la Universidad del Comahue, con autoridades de la propia Casa de Altos Estudios, ellos señalan que casi nada se ha cumplido. Y leí ayer que el propio gobierno decía esta es una medida de fuerza con otros tintes políticos, decía. Sí, el gobierno desde el minuto uno de esta situación, o sea, prácticamente desde que asumió y se fue configurando en las universidades nacionales una política muy dañina por parte del Poder Ejecutivo. Desde el minuto uno miente, tergiversa la realidad, afirma cosas que no son ciertas, nos trata muy mal, con mucho desprecio todo el sistema universitario. Hace no mucho tiempo tuvo esas frases desafortunadas de decir que hay estudiantes terroristas, docentes terroristas, investigadores terroristas. O sea, para el gobierno somos terroristas, las universidades son un campo de adoctrinamiento, más o menos, y las de financia. Y miente, digamos, respecto a lo que hace o no hace, o que cumple o que no cumple. En concreto, estamos próximos a reclamarle a la justicia que lo intime al cumplimiento de estos artículos, y como posiblemente le hayan comentado las autoridades universitarias, efectivamente inclusive hay compromisos que asumió en actas de acuerdo, que por ahí, bueno, nosotros no fuimos firmantes, pero eso sería secundario, una información secundaria, pero, por ejemplo, sí es un acta que estableció con todos los rectores y rectoras del país, por ejemplo, en donde se comprometía a incrementar un 20% de los fondos para lo que son gastos de funcionamiento, que no serían ni salarios ni becas, son otros tipos de gastos corrientes de las universidades. Lo firmó y no lo cumplió. Eso los rectores y rectoras lo están reclamando, lo mismo que transferencias para los hospitales universitarios que hay en distintos lugares del país, no en el Comahue, pero sí en otros lugares. También había comprometido incremento de fondos, en ese caso de 50.000 millones de pesos, y tampoco lo cumplió. Sí cumplió con otros aspectos, que sería una parte de actualización salarial, una parte de actualización de las becas, pero con posterioridad a ese compromiso, la justicia terminó de fallar y dejando firme la cautelar, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Ese es un cambio muy importante de la situación desde fines de junio, y en realidad ahora lo que debe es dos artículos específicos de la ley. Nosotros obviamente reclamamos la ley entera, que bueno, también es una situación insólita. Sí. Estamos, la semana que viene se cumplen 300 días de la promulgación de la ley y no la está cumpliendo. ¿Va a haber alguna actividad en el día de hoy? ¿Alguna qué, perdón? ¿Alguna actividad va a haber en el día de hoy para visibilizar más hoy, todo el tema? No. Hoy en concreto también hay actividades en distintos lugares del país, en conjunto también con trabajadores y trabajadoras del CONICET. Eso también se realiza en el día de hoy, también para visibilizar el daño que se está haciendo a ese otro organismo del Estado Nacional que está muy vinculado con las universidades.
Hay actividades de distinto tipo, concentraciones. Esa campaña le han puesto el nombre de Yo me pongo la camiseta por la ciencia nacional, y se están haciendo concentraciones o actividades de visibilización en distintos lugares del país. Por ejemplo, en Buenos Aires se está convocando al Obelisco. Nosotros en Bariloche convocamos al Centro Cívico, y después van a estar realizando distintos tipos de actividades, posiblemente clases públicas. La semana que viene también, nosotros la semana que viene continuamos con nuestro plan de lucha. Desde Conagua Histórica también hay definidas medidas de fuerza. ¿Cuántas horas son la semana que viene? La semana que viene, en nuestro caso particular, en nuestra Federación Nacional, se definió medidas de fuerza durante toda la semana, desde el 18 al 22 de agosto. Justamente nosotros, en el marco en el que decimos necesitamos reclamar en agosto para que el gobierno en lo inmediato dé cumplimiento a lo que mencionaba anteriormente. Es decir, que durante toda la semana que viene no va a haber clases. En nuestro caso particular, nosotros como una de las federaciones nacionales estamos llamando a paro. En este caso, en el día de hoy, es de todas las federaciones, o sea, de todas las federaciones docentes y no docentes. Seguramente la semana que viene estemos nosotros puntualmente con medidas de fuerza, como en cualquier medida de fuerza. Algunos docentes se adhieren, otros no, eso normalmente es así. Y bueno, se estarán realizando actividades. Nuestra intención es realizar volanteadas en rutas o calles la semana que viene para visibilizar en la sociedad la situación que estamos atravesando. Gracias por habernos atendido, fue muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Francisco Garrido, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de